Hablar de diabetes. Esta plática se centra en que ustedes recuerden y tengan presentes los mecanismos fisiopatológicos de la diabetes, debido a que los tratamientos que existen para esta se centran principalmente en algún o varios de los mecanismos por los cuales se causa la hiperglicemia. Primero vamos a recordar un poco de historia. Los pueblos antiguos, las culturas antiguas o civilizaciones tenían evidencia de esto y empezaron por el método de la observación a ver que habían pacientes que presentaban poliuria. Eh, la historia nos refiere que los griegos la empezaron a escribir y el término, el vocablo que utilizaban para referirse a este era diabaino, que significa caminar, formado a partir de día, a través y vaino, andar o pasar. Esto se refiere a que ellos observaron la poliuria que tenían los pacientes que padecían esta enfermedad. Y miel también para Celso y algunos otros eh, autores refieren que los pacientes que presentaban poliuria también en el lugar donde orinaban se juntaban las hormigas, por eso ellos creían que se orinaba azúcar y no estaban tan lejos de la realidad. Como les decía, la hiperglicemia puede deberse a defectos en la producción de insulina por el páncreas o defectos en la acción de la insulina producida en el páncreas, que sea defectuosa. Es un síndrome que se refiere a un grupo de alteraciones metabólicas que lleva a la hiperglucemia y que ésta se presente o se mantenga. Es una condición crónica, incurable, irreversible. Esto es un poco discutible porque les voy a pasar unas imágenes de unos estudios de cómo puede remitirse la diabetes en un par de estudios que publicó el Lancet el año pasado. Eh, que progresa a deterioro general y que conlleva complicaciones crónicas que pueden ser microvasculares, macrovasculares y de todos los órganos. Clasificamos la diabetes en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes de otros tipos y diabetes gestacional. Aquí en esta plática les voy a hablar yo un poco de diabetes tipo 1 y principalmente diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 la encontramos debido a la destrucción de las células beta pancreáticas. Y esta se divide en dos tipos, la idiopática y la autoinmune. La autoinmune se origina por la destrucción por parte del sistema inmune de las células beta, mediante diversos y complejos mecanismos inmunológicos. Este tipo puede identificarse a través de estudios especializados y encontramos anticuerpos para islotes de insulina descarboxilasa, eh, anticuerpos para insulina descarboxilasa del ácido glutámico y para tirosina fosfatasa. La idiopática se debe a una destrucción igual de células beta, pero por causas desconocidas. Y aquí está un esquema de cómo se va dando la autoinmune. Hay diversos factores genéticos y ambientales, esos sensibilizan a la célula B libera interleucinas, llama a los CD4, a macrófagos, estos liberan interleucinas, factores de necrosis tumoral, hasta llegar a la muerte de la célula B pancreática. Como les decía, hay factores ambientales, principalmente virales, infecciones como la rubiola, la parotiditis, perdón, anticuerpos COXAGI-4 que da un mimetismo molecular. Una de las enfermedades frecuentes en pediatría por COXAGI es la enfermedad de pies, manos, boca, que es
parecida a la varicela y como característica patognomónica los niños pierden las uñas. Otra condición del medio ambiente puede ser cambios de temperatura o estacionales. Tóxicos, por ejemplo, la nitrosamina, que es el químico que le echan a la carne ahumada, la leche de vaca a edades tempranas. Por eso es que los pediatras recalcan mucho que no se le dé comida, ninguna otra comida que no sea una fórmula o leche materna a los niños antes de los 6 meses. También interviene el factor de mayor de histocompatibilidad, y estos son factores genéticos, el locus de Q, de R han sido los identificados a través de todos estos locus que están aquí, de P, de Q y de R. Bueno, la diabetes tipo 1 tiene 4 fases: la sintomática, el inicio clínico, la luna de miel y la diabetes total o diabetes franca. La sintomática o preclínica no hay síntomas, pero sí ya hay destrucción silenciosa y continua de las células beta pancreáticas. Esta se mantiene así hasta que los factores inmunes destruyen más del 80% cuando se inicia ya las manifestaciones clínicas. Este suele ser agudo, súbito, se presenta en cuestión de días y presenta poliuria, polifagia, y lo encontramos en pacientes que llegan a las emergencias con cetoacidosis diabética. Así es como debuta la diabetes tipo 1. Generalmente hay pérdida rápida de peso, se presentan comúnmente en niños escolares, en menor proporción en adolescentes, generalmente delgados, solo un 25% tiene sobrepeso, evoluciona de 2 a 4 semanas en lo que les decía, cetoacidosis diabética, que requiere un manejo hospitalario. Ahora, la etapa o el periodo de remisión transitoria o luna de miel, por eso se le llama así, el paciente que ya había sido diagnosticado se, presenta hipoglicemias, él interpreta que ya se curó, no necesita la insulina porque se siente bien, y este se debe a que las pocas células que, si, como les decía, un 80% había sido destruido para que se dieran las manifestaciones clínicas, el 20% de esas células como que hace su último sprint y empieza a producir más insulina, como que se sobreesfuerzan. Entonces, el paciente ya no va a tener síntomas, su glicemia va a estar normal, y este periodo puede durar de 1 semana o 1 año, y también es un factor por el que el paciente llega al hospital por el abandono de su tratamiento debido a que él ya se sentía bien o que empezó a padecer hipoglicemia. Y la diabetes total, o cuando hay uso permanente de insulina, aquí se ha destruido la totalidad de las células beta, que aún quedaron el 20% y conlleva a una deficiencia total de la insulina. Este solo es un pincelazo de la diabetes tipo 1. Ahora la diabetes tipo 2, que es la más común y la que más miramos nosotros, es una enfermedad crónica, hereditaria, progresiva, de trasfondo multihormonal. Su prevalencia se estima en términos generales en la población mayor de 20 años, pero esto ha cambiado debido a que la población se ha vuelto más sedentaria y ya se ha presentado en adolescentes y en niños. La mortalidad en diabetes tipo 2 representa el primer lugar con una tasa ascendente por año y se presenta aproximadamente en 60,000 muertes por año, según la OMS, por causa de esta. Los factores que influyen son el historial familiar, hereditario, el estilo de vida, sedentarismo, una dieta no saludable y el sobrepeso. La OMS dice que hay aproximadamente, estos son datos del 2014, no encontré nuevos datos más recientes, pero en el 2014 habían 422 millones de adultos con diabetes. Ocasionó 3.7 millones de muertes, y estimaban que 1 de cada 11 personas era diabética.
estos datos me alarmaron un poco. Es del mismo estudio. Más de 422 millones de personas tienen diabetes en Latinoamérica. 1.5 millones fallecen por diabetes, fallecieron en el 2012. El 80% de los decesos ocurren en países de ingresos bajos como el nuestro. El 90% son por casos de diabetes tipo 2. Y esto fue lo que más me alarmó. Dice que la diabetes tipo 2 en niños presenta la mitad de los nuevos casos en algunas naciones. Y la población más afectada son en países de desarrollo entre 35 y 64 años. El costo en millones de dólares para los países es un gasto en salud asociado a diabetes de 446 mil millones, según la OPS. Ahora la fisiopatología, que es muy interesante y es la base para entender la diabetes, para entender el tratamiento, el abordaje y todo, es compleja, interviene en varios mecanismos. Existe una base genética sobre la que intervienen factores ambientales, que ya les decía, sedentarismo, obesidad, estrés, que pueden determinar la expresión o no de estos genes. Además, que altera la probabilidad que uno padezca esta enfermedad. A los mecanismos de la diabetes se le llama el octeto ominoso, que son los siguientes: resistencia a la insulina, déficit de la secreción de insulina por parte del páncreas, lipotoxicidad, disminución de las incretinas, disfunción hipotalámica, aumento de la secreción de glucagón, incremento de la reabsorción renal de glucosa, hiperproducción hepática de glucosa. Bueno, vamos a comenzar con ese, con la... Comencemos con la resistencia a la acción de la insulina. ¿Qué sucede aquí? Hay un defecto en la unión de la insulina con su receptor en el músculo y los demás tejidos. O sea, todo músculo, todo tejido, perdón, del organismo tiene receptores para la insulina. Se ocasiona por el déficit del consumo. Esto ocasiona un déficit del consumo de todas las células del cuerpo, por lo que la glucosa va a estar aumentada en, extracelularmente. La evolución de la resistencia a la insulina va a ser, va a empezar la resistencia a la insulina, como ustedes ven del lado izquierdo de la gráfica, va aumentando, y llega a un punto en donde se empieza a manifestar. La resistencia a la insulina va ligada a la secreción, a la deficiencia en la secreción de insulina del páncreas, que va a ser el siguiente mecanismo que les voy a explicar. Cuando el páncreas ya no puede compensar esta deficiencia, es que se manifiesta la resistencia a la insulina, que se manifiesta la hiperglicemia, perdón. Este era el siguiente mecanismo, que es la alteración en la secreción de insulina por las células beta. La situación de hiperglicemia hace que se produzca más insulina por parte de la célula beta, pero esto pasa igual que en la diabetes tipo 1, como que hace un sobreesfuerzo, pero esto puede mantenerse solo por un periodo y se agota la célula y deja de producir insulina. En respuesta a la hiperglicemia, como les decía, el páncreas inicia una sobreproducción de insulina que resulta en una hiperinsulinemia compensatoria. Gracias a este efecto, la glicemia puede mantenerse en cifras normales después de la permanencia de la hiperinsulinemia compensatoria durante algún tiempo. Llega un punto en que se agota la célula beta y decrece la producción de insulina. Y con el tiempo se llega a la hipoinsulinemia, que conduce invariablemente a una a elevación de la glucosa sanguínea. Y se da de la siguiente manera. Aquí, del lado izquierdo, no sé si logran ver el puntero o la manita, va a haber un
una hiperproducción de insulina para compensar la resistencia. Entonces, la glucosa se va a mantener elevada durante periodos, pero la célula beta compensa. En este punto hay hiperinsulinismo. Cuando la célula beta se agota, empieza a descender, hay una insulinopenia y la glicemia postpandreal y prepandreal se eleva. Y como ustedes ven en la gráfica, aquí es donde debuta en el año cero, donde está la línea puntada, es donde debuta el paciente diabético y la glucosa va a ir subiendo si no se controla y la función de las células beta va decreciendo. Esto es muy interesante ya que yo leía que a pesar de que no se sea diabético o que no se presente diabetes, la función de las células beta del páncreas se va deteriorando como todo el cuerpo. Y cuando uno es anciano, como que los estudios sugieren que invariablemente se va a convertir en diabético o si le hacen una prueba o una biopsia de pancreática van a encontrar pocas células beta. Y aquí están las tres cosas. Elevación de la glucosa, resistencia a la insulina y de primero hiperinsulinemia y después hipoinsulinemia y alteración de la glucosa. Aquí están las tres cosas que ya les explicaba en esta gráfica. El tercer mecanismo va a ser una hiperproducción hepática de glucosa. En condiciones normales, la insulina que se secreta cuando se consumen los alimentos hace que se frene la producción de glucosa del hígado. Pero esto no sucede ya que hay resistencia a la insulina. Aquí, si ustedes pueden ver en cada una de las diapositivas, lo que está arriba es como el resumen de todo el mecanismo. Es de considerar que el hígado produce el 80% de la glucosa extra digestiva por medio de la glucólisis a partir del glucógeno almacenado previamente en el hígado y la gluconeogénesis a partir de proteínas, ácidos grasos circulantes. Esta función del hígado es de gran importancia en situaciones de ayuno, como las que sufrimos los externos. Cuando no comemos, el hígado hace que la glucosa no se agote en nuestro sistema. Este mecanismo influye especialmente en la hiperglucemia basal. Se encuentra estimulado por el glucagón que se segrega en las células alfa del páncreas y otras hormonas de contrarregulación. En condiciones normales, la insulina obtenida a partir de la ingesta de alimentos frena la producción de glucosa en el hígado. Pero como no hay, al igual que en el resto de células del organismo, no hay sensibilidad a la glucosa, entonces no se frena la producción de glucosa en el hígado. Entonces va a ser otro mecanismo por el que va a haber aumento de la glucosa. El cuarto mecanismo, la lipotoxicidad. Las elevadas concentraciones de ácidos grasos libres en el plasma, que son producto de la lipólisis del tejido adiposo, incrementan los niveles de glucemia, que incluyen diversos mecanismos fisiopatológicos. En primer lugar, la lipotoxicidad constituye uno de los sustratos de la gluconeogénesis hepática. En este mecanismo se suma a los efectos directos de los ácidos grasos libres sobre el receptor periférico de la insulina que contribuyen a la resistencia insulínica. La lipotoxicidad también disminuye la síntesis de glucógeno en el tejido muscular y contribuye a obstaculizar la función secretora de la insulina en la célula beta. Entonces, si ustedes ven, disculpen, hay varios mecanismos por los que la glucosa se va a elevar en la diabetes, no solo por comer mucho carbohidrato. Entonces, esto es interesantísimo. A mí me pareció muy interesante, debido a que el glicerol se libera por la hidrólisis de los triacilgliceroles en el tejido adiposo y pasa al hígado. ¿Dónde está la lupita? Aquí está. La glicerol sinasa fosforiliza el glicerol que está aquí y entonces lo que pasa
es que se forma glicerol 3-fosfato. Este glicerol fosfato es un intermediario de la glucólisis. Entonces, aunque el paciente no coma muchos carbohidratos, pero come chicharrones, no se cuida en todo lo que sea aceite, el cuerpo va a hacer, por medio de la lanzadera del malonato, que el paciente tenga elevación de la glucosa. Porque si ustedes ven aquí, el glicerol al final llega a glucosa 3-fosfato, a glucosa 6-fosfato, a glucosa 6-fosfato, y al final hasta aquí arriba tenemos la glucosa, que es el mismo mecanismo que está aquí, solo que aquí lo explican desde los ácidos grasos, el malonil y los aminoácidos, que aquí están los leucotrienos, por el cortejo que era muy grande. Entonces, ahí sí que todos los caminos llevan a glucosa. El cuerpo tiene diversos mecanismos para eh, producir glucosa, no solo a partir de carbohidratos. Otro mecanismo es la disminución de las sincretinas. Las sincretinas se producen por la interacción entre los alimentos y la mucosa del intestino delgado. Las principales sincretinas son el péptido análogo de tipo 1 o GLP-1, que es aquí, este es uno de los objetivos de una de las familias de los medicamentos para tratar la diabetes, y el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que es el GLP. Estas incretinas tienen la función de estimular la secreción de insulina necesaria para la adecuada absorción de los nutrientes. La secreción de estas se encuentra inhibida si la glucemia es baja. La disminución en la liberación de las incretinas favorece al incremento de la glicemia por déficit en la producción de insulina, o sea, estimula a la producción de insulina. También las incretinas contribuyen a la sensación de saciedad y a frenar la secreción del glucagón, que estimula la producción hepática. Entonces, si ustedes van encadenando todo esto, van a ver que por diversas vías se va a elevar la glucosa. Lo interesante y por qué se sabe que son sumamente importantes las incretinas que están en el intestino delgado es que si no, hicieron pruebas los científicos para ver qué pasaba si le inyectaban glucosa intravenosa al paciente y qué pasaba si la misma cantidad, por ejemplo, le dábamos una prueba de tolerancia a la glucosa al paciente. Entonces descubrieron que inyectar glucosa intravenosa no eleva tanto la glucosa como si no la comemos, si entra por vía oral. Es por eso que descubrieron que las incretinas son claves en la elevación de la glucosa sérica. Otro mecanismo, el aumento de la secreción del glucagón. El glucagón es secretado por las células alfa del páncreas. En condiciones normales, las células ocupan el 35% de la masa endocrina de este órgano. Sin embargo, en diabéticos, esta cifra se incrementa hasta el 58%, lo que contribuye a la aparición de hiperglucagonemia con la consiguiente hiperproducción hepática de glucosa. El metabolismo de la glucosa depende de un delicado equilibrio entre la insulina y el glucagón, que es su hormona contrarreguladora. Ahora, esto es bueno, a mí todo me pareció sumamente importante, pero esto casi no se menciona en los libros, y es el otro mecanismo por el que la glucosa se eleva a nivel seco, y es porque en los diabéticos existe más reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado proximal. Recordemos, el riñón en el mecanismo de la glucosa actúa de tres formas. Consume glucosa por sus propias necesidades energéticas, como cualquier órgano. Por otro lado, el corte renal también es capaz de producir glucosa a través de procesos de neurogénesis y la glucogenólisis, destrucción de glucógeno, puede aportar hasta el 20 a 25% de la glucosa extradigestiva, y se ha comprobado que en personas con diabetes mellitus este porcentaje puede incrementarse hasta 3 veces. O sea,
se produce más glucosa en el riñón de lo que normalmente se produce. El riñón, como ustedes saben, filtra hasta 180 miligramos de glucosa, gramos, sí, son 180 gramos al día, pero en pacientes diabéticos se ha detectado que ellos filtran más de 180, o sea, el riñón del diabético no elimina toda la glucosa que debería eliminar, sino reabsorbe. Es lo que dice básicamente este párrafo. Dice, reabsorbe esta glucosa y la devuelve a la sangre de forma que en condiciones normales la orina elimina al menos 0.5 gramos al día, es decir, menos del 1% de la glucosa filtrada. Sin embargo, estos transportadores tienen un límite cuando la glicemia llega a 180, que ustedes ya lo saben, y son capaces de realizar una reabsorción completa y aparecer glucosuria. En diabetes mellitus el riñón incrementa esta capacidad de reabsorción y es otro mecanismo por el que se produce hiperglicemia. El último mecanismo es la disfunción hipotalámica. Lo que pasa aquí es que la interacción de la insulina con los neurotransmisores del hipotálamo responsables de la saciedad están inhibidos. Esto hace que haya un incremento del apetito en el paciente y se desarrolle obesidad. Es la causa de la polifagia. Si el paciente ya tiene factores hereditarios, el paciente es sedentario, empieza la resistencia a la insulina. Esto va a dar obesidad y con el tiempo va a originar diabetes mellitus. Cuando los procesos compensadores ya no logran hacer esa función de compensar, entonces ya se empieza a manifestar la diabetes. Ya pasamos la fisiopatología, ahora vamos a hablar de las características clínicas. El 90% de los casos se diagnostican después de los 30 años, pero en la actualidad en Estados Unidos, lo que ya les decía, se han presentado muchos casos en adolescentes y que también en Latinoamérica la OPS reporta que ya hay aumento de casos en adolescentes. El paciente frecuentemente se encuentra asintomático y el diagnóstico es casual o puede llegar inconsciente a la emergencia de un hospital con una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglicémico o síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetónico, así lo refieren algunos libros, ya algo viejitos. Al momento del diagnóstico, el 20% de ellos ya presentaba una o alguna complicación microvascular que había pasado por alto. El 80% de los pacientes cursan con obesidad. Pero, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? Polidipsia, polifagia, aumento de peso, pérdida de peso, hipertensión, neuropatía, que el paciente refiere como toques eléctricos en miembros, mareos, hiperglicemia, disfunciones sexuales, poliuria, pérdida de la visión y micosis. Son los principales que el paciente refiere. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico de diabetes? El diagnóstico se hace por medio de exámenes bioquímicos, de un examen de glucosa en sangre, donde nosotros encontramos más de 126 miligramos en ayuno. Pensamos en diabetes mellitus si nuestro paciente presenta más de 126. Pensamos en diabetes también si nuestro paciente presenta más de 200 miligramos de cilitro después de comer. Podemos pensar en diabetes también si hacemos una glicemia al azar y encontramos más de 200 miligramos de cilitro. Para confirmar el diagnóstico, a través de una prueba de sangre y glicemia, debemos hacer una segunda prueba en un día diferente. En días diferentes, como intercalar las pruebas. Otra de las pruebas que nos ayuda a confirmar el diagnóstico de diabetes es la prueba de tolerancia a la glucosa. Para esta prueba necesitamos citar al paciente en ayunas al laboratorio y se le saca una muestra de glucosa prepandrial
y luego se le administra al paciente 75 miligramos de glucosa anhidrada diluida en 300 ml de agua, la cual se debe tomar en un lapso de 4 a 7 minutos. El primer trago que el paciente dé se va a tomar como el minuto cero y luego se extrae otra muestra de sangre a las 2 horas. Si nosotros encontramos niveles menores de 140 en glucosa postprandial o postcarga, decimos que el paciente no tiene, no sospechamos de diabetes, perdón. Si encontramos entre 141 y 199 miligramos de decilitro, decimos que el paciente tiene una intolerancia a la glucosa. Y si encontramos más de 200 miligramos de decilitro, decimos que el paciente, o pensamos que el paciente tiene diabetes mellitus. Otra de las pruebas bioquímicas es la hemoglobina glicosilada. Esta se realiza y decimos que si nuestro paciente tiene entre 5.7 y 6.4, tiene riesgo aumentado de padecer diabetes. Si tenemos entre 6 y 6.4, tiene un alto riesgo de padecer diabetes. Y si el paciente presenta más de 6.5, decimos que es diabetes. Del índice de OMA. Este índice nos sirve para medir la resistencia a la insulina. Debe su nombre a como se nombra en inglés. El índice de OMA es un procedimiento poco invasivo y que nos ayuda mucho. Para este se necesita que el paciente tenga 8 horas de ayuno y se realiza a partir de la obtención de una pequeña muestra de sangre que debe ser enviada al laboratorio, como todos, para su análisis y consideración posterior. Y lo que nos dice es la cantidad de insulina producida por el organismo. Entonces nosotros ya, como todo índice necesita una fórmula, nosotros ya utilizamos la insulina por la glicemia dividido 22.5, perdón. La medida obtenida puede o no coincidir o ser equivalente con las técnicas, las otras técnicas que se utilizan para medir la glicemia. No necesariamente tienen que correlacionar con la prueba de resistencia a la insulina. Se pueden encontrar diversas aplicaciones, les aconsejo que las busquen en un portal médico donde encontramos esto. Tenemos la glucosa que nos la va a dar el laboratorio, la insulina y el índice ya nos va a dar el porcentaje, la función de las células beta, la sensibilidad a la insulina, que es el 22.2 que observan ustedes ahí, y nos va a dar, el objetivo es el valor de resistencia a la insulina, pero como ustedes pueden ver, podemos utilizarlo para hacernos idea de varias cosas, de la función de las células beta y de la sensibilidad a la insulina. Bueno, los valores de referencia para la insulina plasmática normal oscila entre 5 y 125. Entre 5 y 125. Mayor de 25 se considera insulinoresistencia. Tenemos, para corregir aquí es entre 5 y 25. Aquí tiene una L de más. El valor es de 5 a 25 y consideramos 25 como una insulinoresistencia. Suele ser menor después de las comidas o aperitivos. El valor de referencia del OMA-IR, como les decía anteriormente, va a ser hasta 2.15. 2.2 ya se toma como una alteración y necesitamos estudios para saber cuáles son los valores de referencia en nuestra población. En América Latina, en muy pocos países se utiliza y no existen estudios, pero sería interesante que buscarlos o nosotros mismos hacer los estudios. Quizá cuando ustedes ya estén en su práctica clínica, un estudio sobre esto. Los valores de referencia del
de OMA beta, que nos indica la función de las células beta, va entre 166 y 177 y 176. Y los valores de sensibilidad a la insulina deberían ser 100. En este caso, el paciente tiene 22.2. Las complicaciones de la diabetes son muchas. Yo las dividí de esta manera, como microvasculares y macrovasculares. En las microvasculares tenemos insuficiencia renal terminal, neuropatía, retinopatía, mastopatía. En las macrovasculares tenemos enfermedad coronaria como infarto o angina, enfermedad cerebrovascular como una embolia o enfermedad vascular periférica. Existen más complicaciones, pero yo solo puse estas. Las complicaciones agudas de la diabetes van a ser hiperglicemia, hipoglicemia, estado hiperglicémico hiperosmolar, cetoacidosis diabética. El tratamiento. Esto me parece muy interesante porque es una guía del 2020 que me compartió la doctora Lili y dice muchísimas cosas interesantes, pero lo que me pareció más interesante es que el tratamiento de la diabetes no solo debe ir enfocado a la hiperglicemia, porque lo que se hace comúnmente solo le damos metformina, glibenclamida o algún medicamento para diabetes y queremos que la glicemia baje, pero como ustedes vieron, y por eso expliqué la fisiopatología, la hiperglicemia tiene múltiples causas. Es por eso que si nosotros damos solo un medicamento que baje la glicemia sérica, no vamos a tener éxito en el tratamiento de la diabetes. ¿Qué debemos hacer? Debemos dar un tratamiento integral que incluye nutrición, actividad física, calidad de sueño, apoyo conductual y disminución de las manías, como dejar de fumar. En nutrición se debe mantener un peso óptimo, ya les decía que generalmente los pacientes son obesos, debe haber una restricción calórica, todo esto con profesionales sería en este caso con una nutricionista. Actividad física, el paciente debe hacer por lo menos 150 minutos semanales de esfuerzo moderado, según vaya tolerando lo va a ir aumentando. Dormir alrededor de 6 a 8 horas, debe tener higiene del sueño, debe moderar el consumo de alcohol y debe también buscar apoyo psicológico y dejar de fumar si es que lo hace. Ahí les voy a compartir la presentación para que la lean ustedes detenidamente. Yo por tiempo solo les voy a mencionar lo principal de esto. Debemos evaluar las complicaciones, como les decía, el paciente cuando nosotros lo tenemos ya en la clínica y le hacemos el examen físico ya va a tener alguna complicación microvascular principalmente, macrovascular algunas veces. Entonces debemos evaluar el índice de masa corporal, debemos evaluar también el riesgo vascular, debemos ver si el paciente tiene un índice corporal menos de 25 o el paciente tiene un índice corporal más de 25, entonces decimos que tiene sobrepeso o obesidad. Y debemos, las dianas terapéuticas van a ir enfocadas a eso, a que el paciente tenga un índice de masa corporal menor de 25, es lo ideal. Si nosotros encontramos a un paciente con un índice de masa corporal mayor de 25, ya con hipertrigliceridemia, obesidad, neuropatía diabética, le medimos su índice de filtrado glomerular y ya lo tiene deteriorado, entonces va a entrar con una complicación grave, etapa 2. El cuidado debe individualizarse, mediante la selección de la eficacia. Se debe dar medicamentos como el Orlistat, que ya no lo hablaba Ligia. Debe haber terapia quirúrgica.
si es necesario, si el paciente no remite con el tratamiento que nosotros le damos para la obesidad, se puede hacer una ligadura gástrica. Incluso les voy a compartir en un ratito un tipo de ligadura. Se los voy a poner en el grupo. Les mandé al grupo ahí 2 estudios de ligadura de bypass gástrico, donde por eso en las primeras diapositivas, si recuerdan, les dije que ahí los libros dicen que la diabetes no se cura, no remite, pero en países donde se dedican a la investigación científica, ya reportan pacientes que no obtuvieron una curación de la diabetes, sino solo una remisión, como el cáncer, que siempre está latente, pero en los pacientes se logró la meta de bajar de peso y los índices glicémicos disminuyeron. Lo que les decía, debemos evaluar el riesgo cardiovascular. Vamos a utilizar inhibidores, esto que está aquí es PCSK9I. Esto se refiere a inhibidores de la proteína endoproteica, que tiene esta proteína, lo que hace es regular la absorción y el metabolismo del colesterol. Entonces, todos estos tratamientos se enfocan a la dislipidemia. Se puede administrar también niacina. Si el paciente no disminuye sus triglicéridos, si están en 135 y 499, se debe añadir ácido icosapentanoico, que es el aceite de pescado que nos hablaba Ligia. Debemos también tratar la hipertensión debido a que el paciente hipertenso va a deteriorar su función renal, más el deterioro que se produce, por los niveles de glucosa elevado. Entonces es parte también del tratamiento de la diabetes, tratar la hipertensión y la dislipidemia. Por eso es un tratamiento integral. Vamos a hablar de tratamiento. El tratamiento es un esquema como los cuadros anteriores, pero les hice esto porque nos debemos centrar en la hemoglobina glicosilada. Decimos que una hemoglobina glicosilada menor de 5.5 es normal, entre 5.5 y 6.5 es un riesgo alto de padecer diabetes y debemos realizar, lo ideal sería que realizáramos el índice de OMA. Ya si tenemos mayor de 6.5, decimos que es una diabetes, pero hay rangos aquí para el tratamiento. Si tenemos menos de 7.5% de hemoglobina glicosilada, podemos utilizar una monoterapia. Nosotros ya vamos a escoger cuál es la mejor. Si tenemos entre 7.6 y 8.9, podemos utilizar una terapia dual, siempre utilizando la metformina. Aquí tiene un error a la escritura y utilizamos la metformina más otro medicamento, o podemos utilizar una terapia triple también, siempre utilizando metformina más 2 medicamentos. Y si tenemos una hemoglobina glicosilada mayor a 9, lo aconsejable si el paciente está sintomático es utilizar insulina. Esto lo hice para que entendieran el esquema que sigue a continuación. Bueno, este esquema es de una guía 2020. Aquí está lo que les decía. Si al momento que nosotros diagnosticamos la diabetes o tenemos primer contacto con el paciente, tenemos una hemoglobina glicosilada menor de 7.5, podemos utilizar metformina, podemos utilizar miméticos de las incretinas o agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1. Estos son inyectados. Podemos utilizar también transportadores de sodio glucosa tipo 2, como
la canaglifosina, la dapaglifosina. Podemos utilizar también DPP4, inhibidores de DPP4, que estos son inhibidores, como los dice, del receptor DPP4. Podemos utilizar también tiazolidionas, como la rosiglitazona. Podemos utilizar también, esta es la familia de la carbosa, el meglitol, o podemos utilizar sulfonilureas como la glibenclamida, la limepirida o glinidas. Bueno, independientemente del control de la glicemia, si se establece un riesgo vascular alto o una enfermedad renal crónica, podemos empezar con los miméticos de las incretinas o con los transportadores de sodio glucosa, y está probada su eficacia. La cuestión de estos dos medicamentos que nos sugiere esta guía de tratamiento es que en Latinoamérica y en nuestro país estos medicamentos son demasiado caros. Los GLP-1 son medicamentos inyectados, que entre ellos tenemos la dulaglutida, la hexanatida, la semaglutida, la liraglutida, la hexanatida. Estos se administran igual que la insulina con lapicero, pero son demasiado caros. Igual los transportadores de sodio glucosa, donde está la canaglifosina, también son caros. En nuestro medio tenemos acceso reciente a estos medicamentos, a los inhibidores del DPP4, donde tenemos a la citaliglifosina, sitagliptina. La sitagliptina es el inosita, trayenta. Esto podemos utilizar, pero son medicamentos caros. Lo clásico que se utiliza en nuestro medio es metformina, glibenclamida y glimepirida, pero glimepirida y glibenclamida producen muchos efectos adversos, que son las hipoglicemias. Luego les explicaré cada uno de los medicamentos. Aquí solo les quiero decir el nombre de los pacientes. También se puede utilizar si tenemos insulina, tenemos hemoglobina glicosilada entre 7.5 y 9. Insulina basal podría ser nuestro tratamiento. Es una terapia dual, metformina y insulina. El coleseveram es un medicamento, es una resina que disminuye la síntesis de ácidos biliares, disminuye, se ha descubierto que disminuye la absorción de la glucosa. Se utiliza para tratar el síndrome metabólico. La bromocriptina es un antiparkinsoniano, que es agonista de la dopamina, y se ha observado que también disminuye la sensibilidad, aumenta, perdón, la sensibilidad a la insulina y disminuye la glicemia sérica. Y aquí tenemos a la familia de la carbosa. Aquí ya se los mencioné todos. Si podemos usar una terapia triple también, teniendo cuidado que no debemos combinar sulfonilureas y insulina basal, porque vamos a tener hipoglicemia, ¿verdad? Tampoco las metiglinidas, tampoco las debemos combinar, porque tenemos riesgo de hipoglicemia. Si tenemos una hemoglobina glicosilada mayor a 9 y el paciente no tiene síntomas, podemos usar terapia dual o terapia triple. Si el paciente está sintomático, utilizamos insulina más otros agentes, siempre teniendo cuidado de las hipoglicemias. Este esquema, las familias para tratar de medicamentos para tratar la glucosa, para tratar la diabetes, perdón, se dividen en insulinos sensibilizadores, que son las biguanidas y las tiazolidionas.
los secretagogos de insulina, que son las sulfonilureas y las glinidas, los inhibidores alfa-glucosidasa, que es la carbosa y el miglitol, las incretinas, que aquí tenemos toda la familia de medicamentos que yo les mencionaba, que son los transportadores de sodio de glucosa tipo 2, miméticos, los inhibidores de, ahí se me fue el nombre de estos, bueno, los vamos a ver después. Bueno, para recordarles, el medicamento más usado y que se utiliza cuando detectamos nosotros resistencia a la insulina, ya sea porque hicimos un índice de OMA o porque examinamos al paciente y tiene signos de resistencia a la insulina como acrocodones, acantosis nídrica, utilizamos metformina. Esta actúa en la membrana celular, modificando la carga eléctrica superficial y aumentando la fluidez de la membrana, haciéndola más plasmática y flexible. Esto facilita la presentación de la porción externa del receptor de la insulina, por lo que la unión de la insulina a su receptor y también la presentación de los transportadores de la glucosa 4 facilitan el ingreso de la glucosa al interior de la célula. Básicamente eso es lo que hace, facilitar el ingreso de la glucosa. La metformina actúa preferentemente en el hígado, aumentando la reacción de la insulina a este órgano. Esto se traduce en una disminución de la producción hepática de glucosa, disminuyendo la glicemia de ayuno entre las comidas, sin causar hipoglicemia. Esta es la principal característica de la metformina que se puede dar. No vamos a producir hipoglicemia. La metformina se da a una dosis máxima de 2 gramos al día. Lo que hace es disminuir la hiperproducción hepática de glucosa, ya se los mencionaba, aumentar la sensibilidad periférica de la glucosa, disminuir la lipólisis, disminuir la absorción intestinal de glucosa, y no se sabe si preserva la función de las células beta, que aún está en estudio de eso. Los principales efectos adversos de la metformina son gástricos. Los pacientes reportan diarrea, meteorismo, distensión abdominal, náuseas, pero puede ocasionar también acidosis láctica, insuficiencia renal en pacientes con una creatinina mayor de 1.5, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca descompensada, estado hipoxémico crónico. La FDA reportó también, y es muy importante que lo tengan presente ustedes, que cuando se le va a hacer una tomografía o una angiotomografía al paciente donde se utiliza medio de contraste iodado, se debe descontinuar el uso de este por lo menos 2 días, ya que aumenta la posibilidad de producir una acidosis láctica y también aumenta la posibilidad de causar una insuficiencia renal. Otra familia son los secretagogos de la insulina o sulfonilureas. Su efectividad como monoterapia es un descenso de la hemoglobina glicosilada en 1.5%. Tenemos la primera generación de las glínidas. Está la clorpramida, la tolazamida, que estas ya no se usan. Las que más se usan son las de segunda generación, que son la glibenclamida, y la última generación, la glimetirida. Pero tienen un principal efecto adverso, que es por el que se disminuye su uso actualmente. Lo que hacen es cerrar los canales de potasio en la membrana plasmática de la célula beta. Esto lo que hace es aumentar la secreción de insulina. Los efectos adversos, el principal es la hipoglicemia, que es por lo que ahora ya no se usan tanto. Aumentan de peso, hay reacciones alérgicas entre el 0.5 y 1.5% de los pacientes. Digestivos como dispepsia, náusea, vómitos, diarrea. Hematológicos son muy infrecuentes, pero se pueden dar. Hay hiponatremia, principalmente con la clorpromamida. Hay intolerancia al alcohol también. Hay ictericia colestásica, que es muy frecuente.
Los inhibidores de la alfa-glucosidasa son la carbosa y el miglitol. Este grupo de medicamentos inhiben la enzima hidrolasa glucosidasa requerida para la digestión de los carbohidratos. Dentro de estas enzimas se encuentra la enzima alfa-glucosidasa en el borde del intestino delgado y la alfa-amilasa pancreática. Entonces, lo que hacen básicamente es no metabolizar los carbohidratos, entonces no se absorben y pasan de largo, digamos, no se absorben en el intestino, entonces no se convierten luego por todo el metabolismo bioquímico en glucosa. La mayor limitación es molestias digestivas como flatulencias, meteorismo, diarrea, que disminuyen cuando se titula lentamente la dosis. En latinos se ha reportado intolerancia a la carbosa y su costo es muy alto. Los agonistas del péptido similar a glucagón o miméticos de la incretina, que son el GLP-1, son medicamentos que se inyectan, al igual que la insulina, vienen en lapiceros y se inyectan subcutáneos, son bastante caros. Está la dulaglutida, hexanatida, semaglutida, liraglutida, lixezanitida. Lo interesante de esto es que son sintetizados a partir de la saliva de este animalito, del niño dormido. Y es por eso que son muy caros, porque son análogos biológicos. El mecanismo de acción de las incretinas son producidas en el intestino, como ya les decía, y estimular la liberación de insulina por parte del páncreas, como respuesta a la ingestión de alimentos. Entonces, disminuye la liberación de glucagón. Aumentan la insulina, disminuyen el glucagón y de esta manera disminuyen la glucosa sérica. Sus efectos adversos son graves y son náusea, vómitos, diarrea, hipoglicemia, y la mayor limitación es que son inyectados y su alto costo. Si ustedes ven el esquema que yo les di, que vamos a ver después, que ya se los voy a explicar así, ya después de explicarles todas las cosas de los medicamentos, los de primera elección son estos, ya que en Estados Unidos probablemente los seguros cubren al paciente y tiene acceso a estos medicamentos, pero en nuestro medio es bastante difícil que tenga acceso a ellos. Los transportadores de sobreglucosa tipo 2 o SGLT2 son la canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina. Su mecanismo de acción es un efecto hipoglicemiante a través de la inhibición de la reabsorción de glucosa en el riñón. Estos actúan en el riñón para que no se produzca más glucosa y se reabsorba más glucosa. Sus efectos adversos son cetoacidosis diabética, daño renal e insuficiencia hepática. Este es un estudio que me compartió él, que yo no sabía eso y me puse a investigarlo. Y se ha reportado cetoacidosis diabética en euglicemia secundaria a la administración de este tipo de medicamentos. Los inhibidores de la dipetilpeptidasa 4 o DPP4 son la sitagliptina, linogliptina, alogliptina, y su mecanismo de acción es unirse a esta enzima e inhibir de forma irreversible la glucólisis de las incretinas endógenas, con el consiguiente aumento del GLP, con los niveles de GLP-1 plasmático, así como la potenciación de su acción, lo que produce un aumento de la respuesta insulínica, o sea, se segrega más insulina y disminuye la secreción de glucagón. La reducción produce una reducción de hemoglobina glicosilada entre 0.5 y 0.8%, aumenta los niveles basales postprandiales de esta incretina, reducen la glucosa basal prepandrial, mejoran la función beta y alfa pancreática. Sus efectos adversos, al igual que el resto, son gastrointestinales como náuseas, reacciones de hipersensibilidad, entre las que se encuentran urticaria, edema facial, linfedema. Incluso se ha descrito aparición de síndrome de Stevens-Johnson. Y
Y por último, el mecanismo, el fármaco por excelencia que se utiliza para tratar la diabetes es la insulina, que es una hormona producida por las células beta del páncreas y está formada por dos cadenas de aminoácidos unidos por dos puentes de disulfuro. De esto no voy a explicar mucho porque sería extenderse demasiado. Ya me voy a extender un montón. Hay insulinas de acción ultra rápida, que está la Lispro, la Aspartat, la Glucine, insulina de acción rápida, que está la regular y la cristalina, y inhibidores de y la insulina NPH. Este título está mal, lo voy a corregir antes de mandarse. No sé, mantener. Ay, perdón, todavía nos faltaba y ya me salí. Bueno, una de las complicaciones, en este tema no me voy a extender mucho, porque lo van a explicar los compañeros, es la cetoacidosis diabética. Es una complicación grave donde hay una deficiencia absoluta de insulina junto a un incremento del glucagón y otras hormonas contrarreguladoras. Conduce a la aparición de hiperglicemia produciendo diuresis osmótica, deshidratación y hipovolemia, y cetosis originando una acidosis metabólica. Sus factores desencadenantes son infecciones en el 30 al 35%, dosificación incorrecta de la insulina de 15 al 30%, debut de la diabetes mellitus entre un 20 y un 25%, enfermedades interrecurrentes como abuso del alcohol, accidentes eventos cerebrovasculares, traumatismos, abdomen agudo, cirugías mayores, abuso de los glucocorticoides y tiazidas, que ya hablábamos en síndrome de Cushing, y sin causa aparente entre el 2 y el 10%. ¿Cuál va a ser su clínica? Dolor abdominal, poliuria, una respiración de Kussmaul, que es lo que más llama la atención en estos pacientes, una hipotensión, aliento cetónico con olor a manzana o a frutado, y taquicardia. Vamos a tener también hiperglicemia, astenia, polidipsia, vómitos y náusea, anorexia, confusión o coma. Se debe considerar el diagnóstico de cetoacidosis diabética en todo paciente con disminución del nivel de conciencia o con hiperventilación, donde observamos la respiración de Kussmaul. ¿Qué laboratorios debemos hacer? Debemos hacer una glucosa que generalmente la vamos a encontrar arriba de 250 miligramos de decilitro. Un pH que lo vamos a encontrar, gases arteriales que vamos a encontrar el pH menor de 7.3, bicarbonato menor de 15 milimoles litro, cetonemia o cetonuria positiva, anion gap elevado y glucosuria, más de 3 cruces. Y el diagnóstico va a ser, hacemos ese laboratorio, si va a ser, ¿cómo vamos a diagnosticar? Con lo mismo, gases arteriales, glucosa en sangre, cetonuria o cetonemia o cetonuria, perdón, anion gap y glucosuria. El tratamiento de la cetoacidosis diabética se basa en 5 pilares de tratamiento: líquidos, insulina, potasio y bicarbonato. En líquidos debemos administrar entre 500 y 1000 ml de solución salina en la primera hora, en ausencia de insuficiencia cardíaca. Debemos ver el sodio corregido. En caso que no esté elevado, se utiliza solución hipotónica. Si está elevado es hipotónica, perdón, y si es bajo, se utiliza solución salina fisiológica, al 9%. Debemos administrar 1000 ml en la primera hora, 1000 ml en la segunda hora, y dejar 2000 ml de la tercera a la sexta hora. Debemos administrar también insulina en bolus. Se debe calcular en base al peso del paciente, y le damos 0.15 unidades por kilo de peso. Más o menos son 10 unidades. Se debe
perfundir la insulina después de este bolus, se debe perfundir entre 6 y 8 unidades por hora después de haber administrado las 10 unidades. Si la glicemia capilar no desciende, esto es clave, 50 miligramos eh, a la hora de administrarlo, se debe aumentar la velocidad de infusión de 2 en 2. O sea, si teníamos 6, le vamos a aumentar 8. No disminuyó, a la siguiente le ponemos 8 unidades hora y así vamos aumentando hasta obtener un descenso de 50 miligramos de cilitro cada hora. Si la glicemia desciende más de 100 miligramos en una hora, debemos disminuir la infusión de la insulina. Y esto, la glicemia la debemos llevar hasta niveles menores a 250 ml. El otro pilar es el potasio. Si tenemos un potasio menor a 3.3, se debe detener la perfusión de insulina y aportar potasio. ¿Por qué? Porque la insulina, como ustedes recuerdan, es uno de los métodos que nosotros utilizamos para la hiperpotasemia. Si nosotros damos insulina, vamos a bajar el potasio. Entonces, si el paciente tiene menos de 3.3, vamos a disminuirlo más. Si el paciente está entre 3.3 y 5.5, le damos de 20 a 30 miliequivalentes de potasio por litro. Si hay una hiperpotasemia, no damos potasio y analizamos a las 2 horas. El último pilar es el bicarbonato. Si tenemos un pH menor de 7 o un bicarbonato menor de 9, calculamos el déficit en base a bicarbonato deseado menos bicarbonato medido, lo multiplicamos por el peso y eso es lo que le vamos a administrar de bicarbonato al paciente. Se debe administrar la mitad del déficit en los primeros 30 a 60 minutos, añadir potasio si este no estaba elevado. Y eso es básicamente los pilares de tratamiento de la cetoacidosis diabética. Yo me iba a extender un poquito más, pero ya hay compañeros que tienen el tema, entonces esto solo es para como generalidades, digamos. El estado hiperglicémico hiperosmolar es un síndrome clínico bioquímico caracterizado por el desarrollo insidioso de hipoglicemia, hiperglicemia, perdón, grave y por osmolaridad plasmática sin cetosis significativa, deshidratación con insuficiencia renal, prerrenal o disminución del nivel de conciencia y signos neurológicos. ¿Qué sucede aquí? No tenemos cetonuria ni cetonemia porque todavía existe un poquito de insulina, todavía existe un porcentaje de células beta que están segregando insulina y todavía el músculo no es completamente insensible a la glucosa, entonces no se activan los mecanismos de los ácidos grasos, entonces no se producen cuerpos cetónicos, pero sí hay una hiperglicemia. Los factores desencadenantes son infecciones, principalmente infecciones del tracto urinario o neumonías, enfermedades interrecurrentes como infarto al miocardio, eventos cerebrovasculares, pancreatitis, tromboembolismo pulmonar, quemaduras, inadecuada ingesta de agua, fármacos diuréticos tiazídicos, corticoides, antagonistas de calcio y beta bloqueantes. Y el 60% de los pacientes son debutantes de diabetes mellitus los que nos llegan con un estado hiperosmolar, hiperglicémico. La clínica va a ser poliuria, polidipsia, confusión o coma, hipotensión, hiperglicemia. El diagnóstico bioquímico se va a basar en glucosa, osmolaridad del plasma, cetonemia y cetonas en orina, ¿verdad? Aquí vamos a tener la característica, a diferencia del coma de la cetoacidosis diabética, es que vamos a tener niveles de glucosa mayores a 600 miligramos de cilitro y en el CAD es 250. La osmolaridad del plasma va a estar arriba de 340 milimoles litro y no hay cetonuria ni cetonemia. Este es un cuadro de Harrison que nos diferencia
la cetoacidosis del estado hiperosmolar hiperglicémico de la siguiente manera. Si ustedes ven, la glucosa en la cetoacidosis va a estar entre 250 y 600, y en el estado va a estar entre 600 y 1200. En el estado no hay alteraciones de sodio, potasio normal, todos los electrolitos normales. La creatinina va a estar ligeramente elevado en la cetoacidosis y moderadamente elevado en el estado. La osmolaridad es la característica del estado. Hay aumento en la osmolaridad. Las cetonas plasmáticas aquí van a estar presentes y en el estado hiperosmolar no hay. Bicarbonato menor de 15 en la cetoacidosis y normal o ligeramente disminuido en el estado. El pH arterial en este caso va a estar entre 6.8 y 7.3, y aquí va a estar arriba de 7.3. El tratamiento es líquidos y insulina para disminuir la glucosa sérica y para hidratar al paciente, que se basa en los pilares que les dije de la cetoacidosis. No hay más que decir. Otra de las complicaciones va a ser la hiperglicemia, con glicemias mayores a 200 miligramos de litro, sin acidosis ni hiperosmolaridad. Los factores desencadenantes va a ser medicación hiperglucemiante como glucocorticoides, diuréticos, cocaína, estrógenos, fenitoína, salbutamol, terbutalina, esteroides anabolizantes, omisión del tratamiento hipoglucemiante y transgresión dietética, que el paciente se pasó en lo que debía comer. Vamos a tener una glucosa arriba de 200 miligramos de decilitro, una osmolaridad plasmática normal, no hay ni cetonuria ni cetonemia. Puede haber cetonuria ligera. En la clínica va a ser poliuria, polidipsia, hiperglicemia. Y el tratamiento, solo debemos administrar solución salina 1000 ml para la primera hora. No se debe administrar insulina en estos casos de hiperglicemia. ¿Por qué? Porque bajar la glucosa de manera rápida hace que se produzca edema cerebral. Educar al paciente para que se adhiera a su tratamiento. Y eso fue todo.